Bienvenidos a todos a nuestro webinar del día de hoy, Coaching de Vida, ¿en qué etapa de tu desarrollo estás? Es nuestro webinar de parte de Daniel Álvarez y del Instituto del Pensante de España, en preámbulo a nuestro curso que se avecina la semana que viene de Coaching de Vida, el cual, si bien no será una certificación oficial para ser coach, sí será un curso online muy importante para fortalecer la práctica de coaching de vida y tu práctica de coaching en general. Entonces, sin más, los voy a dejar con Daniel Álvarez. Si tienen algún comentario, por favor, vayan escribiendo en el chat. Pueden irnos saludando por allí y también, llegado el momento de algunas preguntas o comentarios, pueden también compartirlo por allí a través del chat. Entonces, los voy a dejar con Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Te ves muy bien allí? Hola Alexis, muy buenas. Encantado de saludarte y de saludar a todos los amigos y amigas que están conectados. Una buena, gran comunidad vibrante y con ese deseo de crecer como personas y como ayudadores de otras personas, como coaches que somos. Eh, lo que os voy a contar hoy para mí ha sido una fuente de cambio, de transformación que me permitió darme cuenta de qué es lo que me estaba pasando en un determinado momento y al mismo tiempo darme cuenta de qué es lo que también los coaches los coachees necesitaban de mí. Es algo central dentro de la forma que tengo de hacer coaching de vida y es por eso que hemos creado este curso, para poder compartirlo con todos y que más personas, coaches y vuestros clientes también puedan beneficiarse de este conocimiento. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas todos. Un saludo muy particular para los que os habéis apuntado al curso de coaching de vida, que espero que ya desde ahora podáis disfrutar de este conocimiento, de esta transformación en vuestra forma de hacer coaching e incluso de poder disfrutar de la vida. También saludos a los que vais a hacer la certificación individual de coaching de ICC con nosotros, que empezará el mes que viene. Es un placer el que vayamos haciendo estas webinars para que ya os vayáis introduciendo pues, con los contactos que también tenemos, para que ya cuando empecemos la certificación en octubre hayáis hecho una buena parte del camino y que tengamos muchas cosas que compartir y escalones que ya hemos subido para poder llegar muy alto en nuestra certificación de coaching individual. Bien, querría comenzar por haceros unas cuantas preguntas. Vamos a poner las votaciones, si soy capaz. En estas os quiero preguntar sencillamente, en primer lugar, ¿cuántos coaches hay en la sala? Estamos sobre cerca de no sé si 100 personas, efectivamente. Me gustaría saber cuántos coaches hay en la sala. Os voy a lanzar una votación. Los que seáis coaches o tengáis la certificación de coaching, vamos, aunque pues os dediquéis, pues seáis líderes, directivos, lo que sea, pero tenéis la certificación de coaching y por tanto podéis hacer coaching, contestad con la opción 1. Los que no seáis coaches, opción 2, y los que no sabéis si la 1 o la 2, le dais a la opción 3. Ahí tenéis la votación. Poner en la 1 aquellos que seáis coaches, tengáis la capacitación de coaching, ejerzáis profesionalmente o no. Y en la opción 2 los que no, y en la opción 3 los que no sabéis si contestar una u otra cosa. Muy bien, porque lo primero que me doy cuenta es que aquí tenemos un público participativo, que tenéis ganas de más, que me queréis motivar para que os pueda enseñar más cosas. Eso me gusta, que participéis todos y que si estamos todos en una sala, no de virtual, real, porque tú estás ahí, yo estoy aquí, estamos en el mismo mundo, en el mismo planeta, unidos por este sonido y esta imagen que nos permite conectarnos. Así lo siento y así os propongo que lo sintáis. No estamos delante de una tele, sino que estamos en una conexión, tú y yo, vosotros y yo y entre vosotros también. Perfecto, como voy a compartirlo. Compartir los resultados. Como veis, hay 46 personas que sois coaches, 26 personas, 28, perdón, que me falla la vista, que no son coaches y contestaron 6 en la opción 3. Así que, bueno, pues para que nos vayamos conociendo todos, ¿no? Y que os conozcáis también. Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí dirigís personas? Es decir, sois líderes de un equipo o de una organización. Los que seáis líderes de un equipo, opción 1. Los que no seáis líderes de un equipo, no tengáis en este momento esa responsabilidad, opción 2. Y los que no sepáis si la 1 o la 2, pues la opción 3.
Entonces, de nuevo, yo creo que es bueno que todos nos conozcamos y os pueda mostrar, compartir con vosotros, pues cuál es el público con el que estás compartiendo esta sala mundial. Muy bien. Pues, como veis, hay 41 personas que lideráis equipos, que lideráis personas, 27 personas que en este momento pues, podéis formar parte de equipos, pero no os está tocando el rol de liderarlos, y 3 personas que han contestado la opción 3. Muchas gracias a todos por contestar. Creo que es bueno para mí, desde luego, conocer la sala, pero también para vosotros, ver con quiénes compartís estas inquietudes. Y por último, y esta ya nos metemos en la cuestión, os quiero preguntar si pensáis, consideráis que en la vida hay diferentes etapas o sencillamente es algo continuo. Es un crecimiento continuo en el que no hay por qué o no hay posibilidad de diferenciar etapas. En vuestra experiencia de vida, estoy hablando de vuestra experiencia, independientemente de lo que hayáis estudiado, independientemente, por tu experiencia de vida. Si crees que hay etapas, dale a la opción 1. Si consideras que es sencillamente algo continuo, que no se divide en etapas, opción 2. Y si no sabes cuál de las dos cosas contestar, pues dale a la opción 3. Así que adelante, crees que hay etapas diferentes en la vida, claramente diferentes. Si sencillamente es un continuo o si ni una cosa ni la otra, pues la opción 3. Opción 1, si hay etapas. Opción 2 es algo continuo. Muy bien, estáis contestando todos, fantástico, eso es excelente, me motiva, me tenéis que tener bien motivado para que pueda dar todo lo que tengo, ese es mi deseo y el vuestro también. Muy bien, bueno, pues aquí tenéis el 78 personas, el 93% de los que habéis contestado, consideráis que hay etapas. 4 personas que no hay etapas, que es un continuo, y la opción 3, pues ni una cosa ni la otra. Os voy a decir que para mí, desde luego, hay etapas muy claramente, pero cualquiera de las dos posiciones puede ser sostenida en una conversación, ¿no? Pues puedes argumentar que sencillamente es un crecimiento continuo, pero yo os voy hoy a dar pistas de por qué es muy útil para el coaching. Vamos a dejar de compartir. ¿Por qué es muy útil para el coaching el identificar esas etapas y el darse cuenta de que hay alguna discontinuidad muy importante en la vida? Eso te va a permitir precisamente el ayudar a las personas a pasar de una a otra etapa. Si tienes bien identificado qué pasa en una etapa y qué pasa en la otra, te va a ser mucho más fácil hacer algo tan importante en coaching como es ayudar a una persona a transformar su vida. Como coaches o como coachees, es posible que os hayáis dado cuenta de que la mayoría de las personas, cuando recuerdan pues, un año después su proceso de coaching, muchas veces no recuerdan exactamente o no le dan tanta importancia más bien a cuál fue el problema que le llevó a esa sesión de coaching o a ese proceso de coaching. ¿Cuál fue el problema que se solucionó? Normalmente, lo que más recuerdan y lo que más valoran es cómo le ayudaste a pensar de otra manera. Cómo le ayudaste a ver la vida de otra manera, a ver su propia vida de otra manera, a verse a sí mismo de otra manera. Es decir, cómo le ayudaste en su autoconocimiento. Cómo le ayudaste a tener otro paradigma de vida, otra forma de disfrutarla, otro sentido, un mayor sentido a su vida. Muy posiblemente esto es lo que hayas oído en tus coaches o tú mismo o tú misma si has tenido, lógicamente, un proceso de coaching. Si has sido coach, también has tenido un proceso de coaching. Y cómo eso te permitió un cambio en el enfoque. Y esta es la clave de lo que hoy os voy a explicar. Cómo conseguir que ese efecto, que es el que más se valora, lo podamos potenciar desde el principio. Es decir, nos vamos a apoyar, como siempre y por supuesto, en el problema que la persona te trae y le vas a ayudar a resolverlo. Pero no sencillamente con un parche, no con una solución trivial, por muy efectiva que sea. No, le vas a ayudar con un cambio en el enfoque, en la forma de ver su propia vida y a sí mismo, y a sí misma, y a los demás. Y esto, la suerte que tenemos es que está perfectamente pautado en las etapas del desarrollo. Y os voy a explicar en qué consisten. Vamos allá. Voy a poneros unas diapositivas, porque sobre todo en estas sesiones que son cortas, pues me gusta apoyarme en diapositivas para que estéis viendo algo que os ayude a
a imaginar aquellas cosas que os voy a explicar. Muy bien, pues esta conferencia de hoy, en ocasiones le llamo ¿por qué hay un renacimiento a los 40? Dar explicación a esto que en muchas ocasiones vemos que se da a nuestro alrededor y es posible que se te haya dado a ti. Porque cumplir años es, por una parte, un acontecimiento físico, ¿no? Un año más, 365 días más. Empiezan a salir arrugas, pues si los niños pequeños crecen, el tiempo pasa y es evidente físicamente. Pero fijaos, sobre todo hoy, en cómo cada año miras hacia atrás y ves que también tu forma de ver las cosas cambia. Porque el ser humano es una máquina de dar sentido a las cosas. Es un prodigio de dar sentido a la vida. Es un organismo que para funcionar bien necesita crear congruencia. Desde que nacemos empezamos a adquirir información, empezamos a saber cosas. Y no se trata de si es cosas de matemáticas o de lenguaje o de idiomas. Me refiero a que empezamos a tener información sobre la vida, sobre las cosas que nos gustan, sobre cómo relacionarnos, sobre qué cosas me sientan bien, qué cosas no me sientan tan bien, qué cosas me dan satisfacción, cómo es la satisfacción que busco. Fijaos muy bien que cambia a lo largo de la vida la satisfacción que buscamos. Puede ser en un momento dado un coche, una casa, una esposa, un trabajo, para después decir, esto lo necesito, pero ahora mismo necesito otras cosas. Necesito, después de todo el tiempo que he estado pues, encontrando mi trabajo, mi pareja, hijos, casa, bueno, todo aquello que la sociedad nos propone que busquemos, todo aquello que todo buen ciudadano debe tener, todo aquello que cuando tenemos 20 años nuestros padres nos dicen que debemos conseguir, hacernos un sitio en la sociedad, el hacernos personas de provecho, el ocupar un lugar en esta sociedad, el que puedas valerte por ti mismo, el que puedas ganar, tener un medio de vida. Es decir, todas aquellas cuestiones materiales que, por supuesto, como padres nos preocupamos de que nuestros hijos puedan tener en el futuro, pues a lo largo de tu vida los vas consiguiendo y llegado un momento, que bueno, pues se dice los 40, pero pueden ser los 35, pueden ser los 50, empiezas a ver que aquellos sueños de grandeza, ¿no? De quiero ser esto, quiero ser lo otro, quiero convertirme en el CEO de la compañía, quiero tener mucho éxito. Bueno, pues lo puedes haber conseguido o puedes no haberlo conseguido, pero te llega un momento en la vida en que te das cuenta de que eso no es lo que más te importa. Te das cuenta de que hayas conseguido o no lo que soñabas de joven, en términos de éxito, en términos materiales, eso pasa a un segundo plano y te das cuenta de que quieres otras cosas, de que quieres encontrar un sentido a la vida. Ya, vamos a decirlo de los 40 años, repito, que puede ser a cualquier edad, pero a los 40 pasa eso del cambio de dígito y dices, ostras, ¿qué quiero para el resto de mi vida? ¿No? Yo, pues, por ejemplo, estaba trabajando en una entidad financiera, tenía un puesto directivo, tenía pues, un sueldo que era bueno, pues, realmente importante, tenía pues, una posición social y la pregunta que me hice fue muy sencilla. ¿Quiero seguir así el resto de mi vida? ¿Qué quiero para el resto de mi vida? A los 40 yo creo que te das cuenta de que has llegado a un lugar y que es posible que estés en la segunda parte, en el camino de vuelta. Y te preguntas qué es lo que quieres para todo lo que te queda. Y no te contentas con cualquier cosa. Y ahí viene lo que llaman la crisis existencial, que es ese momento en el que mucha gente decide hacer coaching. Y sobre todo, coaching de vida. Ese momento en el cual sentimos una inquietud vital. No es... Podemos tener un tema pues, con la pareja, podemos tener un tema pues, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. Podemos tener digamos, inquietudes en algo en concreto, pero ya no es una inquietud de esto me molesta y quiero superarlo o quiero conseguir algo, sino que es una inquietud que llena todo
toda tu visión de las cosas. Una inquietud vital que te lleva a preguntarte si esto es todo lo que la vida tiene para mí. Estas preguntas que es posible que con 20 años no te las hagas, sino que con 20 años estás esperando que pasen muchas cosas. Cuando llega ese momento de la vida en el que tú quieres hacer que esas cosas pasen y no estás dispuesto a conformarte con menos, y no tiene nada que ver con lo material, porque si tiene que ver con lo material ya no estamos hablando de esta crisis existencial, ese es el momento en el que nosotros decimos que empieza la segunda parte de la vida. Uy, perdón. Ese momento en el cual empiezas a pensar si hay otra forma de ver las cosas. Fijaos, voy a poner varios ejemplos. El primero, una coachee que tenía discusiones con su madre. Discusiones muy fuertes porque la madre se metía en cómo criaba a sus hijos, que sus hijos eran unos consentidos, que tenían que hacer más cosas, más actividades extraescolares, que no estaban enfocándose para ser algo en la vida. Bueno, con gran celo, la madre de esta coachee mía se preocupaba mucho por sus nietos y censuraba de forma muy clara y dañaba a la coachee que había venido a hacer este proceso de coaching. Hasta el punto de que ella se sentía muy incómoda cuando estaba con ella y, claro, era su madre. No quería sencillamente tener una discusión o alejarse de ella. No sabía lo que hacer. Fue un proceso de varias sesiones y fue un proceso con mucho dolor por parte de ella. Pero el cambio que tuvo fue en el momento que recordó cómo se llevaba con su madre antiguamente, antes de tener los hijos. Entonces empezó a recordar aquellos momentos y no solamente las imágenes, las escenas de aquellos momentos, sino cómo ella se sentía con su madre. Y fue exactamente eso lo que hizo que cambiara su perspectiva con su madre y no buscara sencillamente qué le digo a mi madre, cómo hago que cambie de idea a mi madre, cómo a lo mejor no estoy tan a menudo con ella, cómo la evito, qué le digo a mis hijos para que no estén tanto con su abuela, sino que de lo que nació es de una sensación que le conectaba además con un valor muy importante para ella, el amor. Este es un caso real que en el momento en que ella se conectó con la sensación y el valor del amor, recordado gracias a aquellos momentos que disfrutaba antes con su madre, encontró perfectamente qué era lo que tenía que hacer, cómo tenía que hablar con su madre y qué relación quería encontrar, qué tipo de relación nueva quería encontrar con su madre. Es decir, no fue tanto sentirse en una situación en la que se siente amenazada y por tanto tengo que ser asertiva y por tanto tengo que enfrentarme a mi madre. No, lo que hizo fue cambiar sus gafas y ver desde un valor muy importante para ella, el amor, y una sensación conectada con ese valor. Fijaos, a partir de esa sensación, a partir de ese estado que se crea de conexión con ese valor del amor, ella dijo, tengo que hablar con mi madre. Y es una de esas veces, los que sois coaches lo sabréis, es una de esas veces que solo con que te diga, después de ese objetivo, esa visualización, ese valor con la que quedó conectada, no fue necesario sacar muchos recursos ni pensar demasiado más. Sencillamente decir, quiero hablar con mi madre, pero quiero hablar con mi madre desde este estado, desde este valor, desde esta sensación. Hablar con ella sinceramente, mostrarle mi amor, compartir con ella este valor, de verdad, sinceramente, y decirle que me hable, que me cuente cómo ve ella las cosas, no salirme de ese estado y sé que la conversación irá bien. Lo que sucedió en la siguiente sesión, me lo contó, es que su madre estaba esperando por algo parecido, como normalmente pasa. Y en el momento en que ella le habló y le miró con esos ojos, la madre cambió también su estado.
y se conectó también con ese valor. ¿Cómo no? Si es su hija. Es decir, salieron de una habitación en donde todo estaba sucio y negro, se metieron en otra habitación con unas gafas diferentes y en esa habitación blanca, transparente, calmada, las dos se encontraron a sí mismas y se encontraron mutuamente. Todo porque esta persona conectó desde un valor tan fuerte como el amor. Voy a contar otro caso muy diferente, que es el de un directivo. Porque a veces, cuando hablamos de coaching de vida, parece que solo tiene que ser para, bueno, pues personas que te vienen con estas inquietudes vitales de crisis existencial, pero en ocasiones, cuando haces coaching directivo, también te pasa que acabas haciendo coaching de vida. Y este fue el caso que os voy a contar. Ando una mosca por aquí compartiendo también la conferencia. Esta persona tenía un equipo y esta persona, su preocupación era cómo se comunicaba con el equipo. Y en particular, cómo hacía las reuniones, porque salían muy largas. Tenía buena relación con el equipo, pero las reuniones no salían como él quería, no había participación, no había ese engagement, esa conexión, esa motivación que él buscaba que fueran las reuniones, ¿no? Y lo que le daba era la sensación de que era el jefe que él no quería ser. Así que al final esto acabó como si fuera en una sesión de coaching de vida, con la pregunta de ¿y qué jefe deseas ser? ¿Qué relación quieres tener con tu equipo? ¿Cómo quieres que te miren? Y al final, ¿qué quieres ser? Se trataba de una inquietud vital. Él no quería ser ese tipo de jefe que había sido durante muchos años. Estamos hablando de una persona, tenía 50 años en ese momento. Y también fue muy transformador el momento de la visualización y que se viera como se quería ver. Es decir, el objetivo que tenía de cómo quieres ser como jefe, cómo quieres que sea tu relación con ellos, qué tipo de líder al final quieres ser, él se vio con esa conexión con ellos diferente, se conectó con algo que para él era súper importante, que era inspirar. Le llamó así al valor. El valor de iluminar, inspirar. Y automáticamente dijo, ya sé cómo hacerla. Es decir, a partir de la conexión con ese valor, le cambió la mirada, vio de otra manera toda la situación a sí mismo y a los demás y supo perfectamente cómo hacer esa reunión. La construimos un poco juntos, pero el resultado para él fue asombroso. Además, había sido la primera sesión esta. Se encontró con que la gente deseaba esa participación que él les permitió, que ellos tenían también mucho aprecio por él y que no encontraban la forma de comunicarse de esa otra manera, con ese otro liderazgo. Y fue a partir de que él cambió su mirada, de que él vio las cosas de otra manera, vio a los demás, a sí mismo y a la situación de otra manera, cómo a partir de ser así, de tener ese estado, de tener esa sensación, la idea se le ocurrió facilísimamente y fue capaz de llevarla a cabo porque no fue una cuestión de decir voy a hacer esto, esto, esto y esto, que también lógicamente estructuró la reunión de otra manera, sino cómo quiero estar, cómo quiero ser. Eso fue lo que hizo que cambiara la relación con su gente, no solamente en esa reunión, sino que cambió su forma de liderazgo. Todo por conectarse con una sensación, con un valor, con un estado, con una diferente forma de ver las cosas. Así que lo que sucede en estos casos, en estos dos casos que os he explicado, es que gracias a ese, llamémosle dolor, gracias a esa inquietud vital, que muchas veces está conectada, pues, por ejemplo, en este caso, con una reunión o con la relación con tu madre, pero tanto para el directivo que se conectó con inspirar, como con esa coachee que se conectó con el valor del amor, su vida cambió. Gracias a que se focalizaron, ese dolor les hizo focalizarse en algo en concreto, evitando todo el ruido. Y gracias, por supuesto, a las sesiones de coaching, que les permiten tener una visión diferente, concentrarse en esa cuestión, no dejarse contaminar por todo ese barullo de cosas del día a día, sino
conectarse con algo más profundo de sí mismos y en ese silencio, en esa, llamémosle, soledad, soledad pero no aislamiento, sino en ese sentirse con la capacidad de poder organizar y ordenar las cosas, de poder ordenar su vida, crear su propia vida. En ese momento de intimidad es cuando haces algo que podrías haber hecho en cualquier otro momento, que es conectar contigo mismo, conectar con tu valor y construir la nueva vida, crear la nueva vida a partir de ese valor. Esto que hemos dicho, esto que os he explicado, sucede muy habitualmente en coaching. ¿Y por qué? Fijaos la edad de estas personas que vienen con estas cuestiones y este tipo de transformaciones. Suelen ser en torno a los 40, 35, 50, pero tienen esta característica de que no es ni los cambios materiales lo que cambia tu vida. Lo que quieres cambiar no es algo material. Lo que quieres hacer no es tanto poner un parche. Lo que no quieres tanto es poner sencillamente una solución, sino que es una insatisfacción vital que quieres cambiar, una crisis existencial. Quieres ver la vida de otra manera. Sabes que la vida tiene algo más para ti. Y esto tiene que ver con las etapas. Etapa número 1 es la infancia. Ahí no vamos a entrar porque cuando estamos hablando de desarrollo socioemocional adulto es a partir de la etapa 2. La etapa 2 es esa en la que ya hemos dejado de creer que papá y mamá son Superman y Superwoman, dejamos de creer en los Reyes Magos, empezamos a darnos cuenta de que vamos a tener que valernos durante toda la vida por nosotros mismos. Eso nos lleva a una incertidumbre, lógicamente, que no es ya el paraíso infantil, sino que estamos ya en esa juventud que al mismo tiempo nos puede traer esa incertidumbre, rebeldía también, porque ya sabemos que no nos van a proteger tanto en el entorno familiar, entonces incluso nos podemos rebelar contra ese entorno familiar, con esa misma fuerza que nos da toda la revolución hormonal de la adolescencia y la juventud, fuerza que necesitamos para abrirnos camino en la vida, para valernos por nosotros mismos, para ponernos a prueba, para aceptar los desafíos personalmente, no necesitarnos ser dependientes, sino buscar la independencia. Eso es la etapa 2, ¿no? La etapa del rebelde, la etapa de la fuerza, de la energía. Después viene la etapa 3, en la que nos damos cuenta de que no es necesario tanta energía, que con cumplir aquello que la sociedad tiene para nosotros, conseguir un trabajo, pues buscar nuestra casa, nuestra pareja, nuestra familia, el encontrar nuestro sitio dentro de la sociedad cuida de nosotros. Si hacemos lo que la sociedad espera de nosotros, pues también vamos a sentirnos protegidos por la sociedad. Vamos a entrar en ese circuito, ¿no? El circuito social, lo que se le llama la etapa 3, de acuerdo social. En lugar de sentir que el mundo es una jungla en la que tenemos que luchar y valernos por nosotros mismos, que es lo que ocurre en la etapa 2, en la etapa 3 entendemos que en la sociedad tiene un espacio para todo el mundo, pues que si nos movemos dentro de ese espacio ordenado, pues encontraremos nuestro sitio y que no será necesario tanta energía, sino ponernos en el lugar que nos corresponde. Podría ser el buen ciudadano, ¿no? Convertirnos en ese buen ciudadano que se necesita para el acuerdo social y que si nosotros cumplimos lo que la sociedad espera de nosotros, pues seguramente que también la sociedad nos dará aquello que nosotros esperamos de ella. Si nosotros cumplimos en nuestro trabajo nos pagan. Si nosotros cumplimos con nuestra pareja, pues nuestra pareja también cumple con nosotros. Si nosotros cumplimos con nuestros amigos, también ellos cumplen con nosotros. Es como la sensación de orden social, ¿no? De acuerdo social, la sensación de que no es necesario tanta lucha, sino que lo que es necesario es cumplir con lo que esperan de nosotros. ¿Os suena, verdad? Eso es el acuerdo social del que muchas veces es necesario ser consciente y superar para poder llegar a la etapa 4 de autocreación. En esa etapa 4 es cuando esa etapa 4 es la que buscamos en casos como los que os he contado. En la etapa 3, pues
puedes haber obtenido lo que buscabas o no dentro de la sociedad, dentro de lo material, dentro de la posición social, pero ahí va a haber, es muy posible que haya, suele suceder que haya, y seguramente en todos los que me estáis escuchando surge esa sensación de no es lo material lo que busco, no es una posición social lo que busco, yo busco manifestarme, expresarme como ser humano. Esa es la etapa 4 de autocreación. Es el decir, quiero expresar todo lo que soy, no... no voy a esperar a otra vida para hacerlo. No voy a esperar más tiempo para hacerlo. No quiero estar donde se supone que yo debo estar. No voy a hacer aquello que esperan de mí. No voy, en muchas ocasiones, a hacer el trabajo que esperan que yo haga, sino que quiero hacer aquello que me hace feliz, que me da verdadera satisfacción. Y la satisfacción y la felicidad ya no es tener un Ferrari, sino que es hacer aquello que te hace sentir pleno o plena. Esa es la etapa 4, cuando alcanzamos la certeza sobre esta cuestión. Tú en la etapa 2 puedes pensar, en la etapa de la rebeldía, que te quieres expresar, pero realmente en la etapa 2 lo que prevalece es el buscarte una independencia y valerte por ti mismo, el que dentro de toda esta incertidumbre que tienes en la etapa 2, en la etapa de la juventud, dentro de toda esta jungla en la que parece que estás, pues el defenderte, el autoafirmarte. Pero lo que es la autoexpresión, eso viene en la etapa 4. Lo digo por diferenciar estas dos etapas que a veces se confunden. La etapa 5 es aquella en la que ya te das cuenta de que no es una cuestión de expresar aquello que tú llevas dentro, sino que en esa etapa 5 las personas adquieren una conexión con la naturaleza, conexión con lo espiritual, conexión con aquello de lo que formamos parte. La etapa 5 tiene mucho que ver con los últimos años de la vida, cuando somos mayores, ¿no? Cuando se acerca el momento de la muerte. Y estamos pensando en el legado, estamos pensando que vamos a volver a aquel sitio del que hemos salido. En esa etapa 5, la etapa espiritual, la conexión ya no es tanto solo con nosotros mismos, sino que buscamos trascenderlo y el dejar a los demás, dejar a la sociedad todo lo máximo que podamos, darles lo que la sociedad, lo que la naturaleza, lo que la humanidad puede esperar de nosotros. No es un acuerdo social en el que me dan, yo doy, esperan de mí y yo espero de ellos. No, sencillamente es yo he pasado por este mundo y quiero dejar huella porque este mundo soy yo. Bueno, estas son las 5 etapas, ¿bien? Nos vamos a ocupar de la etapa 2, 3 y 4. Para poder entender muy bien la transición de la 3 a la 4, que es la transición de la crisis existencial, vamos a comprender también bien en qué consiste la etapa 2. Lo vamos a explicar un poquito con detalle, ¿no? Esas 3 etapas. Empezamos entonces con la etapa 2. Os voy a decir las características que se basan en lo que ya os he contado hace un momento, pero vamos a tratar de ponerles nombre, ¿no? Las principales características de la etapa 2, desde luego hay muchas más, ¿eh? O sea, aquí tener en cuenta que es una conferencia de 1 hora en la que voy a tratar de que queden claras unas cuantas ideas importantes que creo que os pueden ayudar, pero lógicamente esto es necesario para conocerlo bien, pues extenderlo, o sea, en el curso de coaching de vida, por ejemplo, que vamos a hacer, para eso lo hacemos, ¿no? En la etapa 2 es sencillamente que no puedes confiar para el resto de tu vida en la seguridad del paraíso familiar. Es como ser lanzado fuera del paraíso. Te das cuenta de que no existe esa seguridad, sino que tienes que aprender a valerte por ti mismo, por ti misma. No puedes seguir dependiendo, te tienes que independizar. Y al mismo tiempo esto nos lleva a una sensación de incertidumbre, de gran incertidumbre. Eso sí, al mismo tiempo tienes toda esa revolución hormonal que os decía para tener la fuerza necesaria, las ganas, el deseo de aventura incluso. Esa incertidumbre yo la recuerdo muy bien, yo la relacionaba con aventura. Para mí, pues precisamente cuando entré en el banco, lo que me convenció de entrar en el banco, que al principio no estaba muy convencido, fue, ¡ay, qué bien! Me va a mandar a cualquier sitio de España, pues igual me mandan a Latinoamérica también, eso es fantástico, que quiero ver mundo, quiero conocer todo, ¿no? Esta es la otra parte de la incertidumbre, el que todo puede pasar.
Por una parte, pues puedes sentirte inseguro, pero por otra parte también te sientes muy atraído por eso. Eso es lo que reina en esa etapa, si queréis llamarla así, de la rebeldía, de la fuerza, de la energía. Es una etapa en la que no tenemos tan desarrollado todavía nuestra capacidad de pensar. Esto es un aspecto importante, los que tenéis hijos en esa edad, 15, 17, 20 años, que todavía no son capaces de pensar a lo que vosotros os gustaría, ¿no? El nivel de complejidad de las cosas no es capaz de alcanzarlo, simplemente piensan blanco o negro. O mi padre tiene razón o no tiene razón. No es cuestión de él tiene una perspectiva, yo tengo otra, no, no. O tiene razón o no tiene razón. Y si no tiene razón, no tiene ni idea. Y entonces, claro, hay un montón de cosas en las que a lo mejor puede pensar distinto y sencillamente es que no tienen razón. Esto no es una cuestión de cada uno tiene su razón. En la adolescencia, en la juventud, vas a verlo todo o blanco o negro. O es amigo o enemigo. O sabe o no sabe. Y los que no son ni amigos ni enemigos es como si no existieran. Solo ves blanco o negro. Las posiciones que adoptan a veces pueden adoptar pues, una posición muy firme en un sentido, oye, pues el comunismo es lo más importante, es lo mejor de todo, y te lo encuentras el año que viene y dices, no, el comunismo no sirve para nada, es necesario este mundo capitalista en el que vivimos, es lo mejor que hay. Es decir, pueden cambiar de idea, pero es que cambian del blanco al negro, no se quedan con... no les resulta fácil a nivel cognitivo, a nivel de capacidad de pensar, no han desarrollado todavía lo que han desarrollado las personas que maduran. Sí os digo, a nivel, solo como curiosidad, a nivel de coaching, en el coaching que he podido hacer con personas adolescentes y jóvenes, tienen una flexibilidad enorme para cambiar. En el momento que son capaces de ver algo, lo ven claro. Eso sí, blanco o negro. Pero tienen en muchas ocasiones esa capacidad de cambiar su perspectiva de las emociones. ¿Por qué? Porque todavía no están tan maleados, tan sofisticados como estamos los mayores, ¿no? Que, bueno, pues ya se han enraizado muchas cosas dentro de nosotros, muchas emociones, muchas experiencias. Ellos todavía están más vírgenes en ese sentido y en muchas ocasiones el coaching lo aprovechan muy bien. Si logras conectar con ellos, tienen mucha flexibilidad emocional. El fin en la etapa 2 del ser humano, el fin en la adolescencia y juventud del ser humano es la autoafirmación. Y esto, los que tenéis hijos en esa edad o relaciones con personas de esa edad, es importante que veamos que todo lo que buscan es autoafirmación. Eso veis los grupos de chicos, ¿no? Y chicas. Dicen, bueno, pues nosotros somos los más deportistas, o somos los más estudiosos, somos los menos estudiosos, somos cualquier cosa, pero los más, ¿no? Somos los más gamberros, somos los más normales, somos los más, lo que sea, los más pijos, los más, bueno, los más heavies, los más punkis, los más lo que sea. Tienen que ser los más en algo para autoafirmarse. Y muchas veces buscas el grupo en el que te permite autoafirmarte. Por eso también dentro del grupo no se mueven. Pueden ser grupos muy controladores, porque nadie quiere salirse del grupo, porque dejas de saber quién eres. Esa autoafirmación ya no la encuentras en muchas ocasiones en la familia, o no solo en la familia lo encuentras. Buscas esa sensación, buscas tu lugar como ser humano, buscas conocerte a ti mismo, ser algo. Yo recuerdo cuando me dijo un amigo, no, con las chicas tú lo único que tienes que hacer es ser tú mismo. Y yo me parece que tenía 16 años o 15, y yo soy yo mismo, yo soy yo mismo siempre. ¿Cómo es eso, no? Entonces, claro, eso que ahora podemos entender o puedo entender fácilmente, en aquel momento me resultaba extraño, porque es una etapa de muchísima novedad. Es una etapa en la que tienes que buscar la forma de conocerte a ti, pero todavía no tienes las herramientas, es algo muy nuevo para ti. Por tanto, cualquier cosa que te ayude en la autoafirmación va a ser muy importante para ti, que puede ser pues, tu equipo de fútbol, puede ser el que estudias mucho, puede ser el que estudias poco, cualquier cosa que te permita ser de una manera, el afirmarte como ser humano. Esta es la etapa 2. ¿Cómo es la etapa 3? Pues como decíamos, son personas que contribuyen a la comunidad, forman parte de la comunidad, no quieren quedar fuera de la comunidad, pero no tanto de ese grupo de amigos que le permite afirmarse, sino que ven que hay un orden dentro de la sociedad y quieren contribuir en la sociedad, quieren contribuir a la comunidad para encontrar su sitio en la comunidad y saben que ahí van a estar como salvados, ¿no? Vamos a estar salvados, no nos queremos salir de ahí, no queremos dejar de hacer lo que esperan de nosotros. Queremos cumplir con aquello que consideramos que un ciudadano debe cumplir. Eso que es el acuerdo social.
Y esto nos lleva a que tengamos unas expectativas sobre los demás y los demás expectativas sobre nosotros. Esto tiene una consecuencia directa en las relaciones entre personas. En la etapa 3, en lo que consideramos que hay una comunidad, consideramos que hay una forma de comportarse. Y, por tanto, si la otra persona no se comporta a ti o a ti te parece que no se comporta con respecto al acuerdo social, a la norma social, le culpas. Y dices, es que fíjate lo que hizo. Claro, no cumple con la norma. Si tu expectativa no se ve cumplida, estás considerando que esa persona actúa mal. Este es el también blanco-negro que hay, pero es un blanco-negro, como veis, más complejo, porque hay unas normas, se considera que hay unas normas, que a lo mejor cada uno las entiende a su manera, pero consideras que hay una norma social, que hay una forma de comportarse dentro de la sociedad. Por tanto, tienes expectativas sobre los demás y los demás sobre ti, y no quieres incumplirlas. En el momento que incumples alguna expectativa que tienen sobre ti, sientes la culpa. Eso, la culpa forma parte del control social. En el momento que otras personas no cumplen lo que esperas de ellas, surge la frustración. La frustración es también sientes frustración de que la otra persona no cumple y le culpas. Por tanto, esas emociones son emociones sociales que tratan de mantener ese control social. Por otra parte, surge la empatía también, porque lógicamente, si estás en un entorno en el que tratas de cumplir las expectativas también sabes que son subjetivas y, por tanto, tratas de comprender a la otra persona para poder cumplir con ella. Y también tratas de expresarte para que la otra persona te pueda comprender. Y en esa empatía también se facilita porque al final compartís un código. Al compartir las normas sociales es más fácil la empatía con la otra persona. Por tanto, en esta etapa 3, lo que haces es que aprendes a conectarte con los demás y aprendes a pensar de una forma más compleja. Todo esto que estamos diciendo de la etapa 3 implica que tienes que crear un escenario mental en el cual está la otra persona, tienes empatía, tienes expectativas, estás tú que tienes expectativas, tienes empatía, construyes todo ese espacio y en base a esas normas sociales, todo eso genera una necesidad de pensar más compleja que en la etapa 2, que es simplemente blanco-negro. Aquí ya tienes en cuenta cómo piensa cada uno, hay unas normas, a veces se interpretan, a veces no. Lógicamente, dentro de ese juego social tratas de quedar bien, tratas de que nadie se enfade contigo, tratas de expresarte también lo mejor posible. Por tanto, es una etapa de empatía, una etapa de que aprendes a conectarte y aprendes a pensar de una forma más compleja. En base siempre a una norma social, eso es inmutable. Que es exactamente eso lo que cambia en la etapa 4, en la que es como si esa norma social, sobre ese paradigma que es igual para todos, ese paradigma que te parecía inmutable en la etapa 3, empiezas a preguntarte, pero es que las cosas tienen que ser así, pero es que yo tengo que estar en este trabajo toda la vida obligatoriamente, pero es que yo tengo que cumplir con las expectativas de todo lo que esperan de mí, es que yo tengo que seguir con esta pareja para siempre cuando no hay ninguna satisfacción por ningún lado. Es que yo tengo que obligar a mis hijos a hacer la universidad si ellos no quieren hacer la universidad, si no quieren ir a la universidad. Es decir, empiezas a plantearte si todo ese cuerpo de verdades que es la norma social es absolutamente irrenunciable o tú puedes ser también autor o autora de ti mismo, de tu forma de pensar. Tú puedes cambiar aquellos paradigmas tan fijos pero que te duelen y que te impiden el desarrollarte y ser como eres. Como decíamos antes, este jefe que tenía un paradigma de cómo hacer las reuniones, de cómo ser jefe, en el momento que se conectó con una sensación y un valor, empezó a ver otro paradigma diferente, que no es el que había aprendido, que no es el que le habían inculcado, porque está en esa transformación hacia ser autor de sí mismo. Y esta coachee, que también tenía pues una forma de relacionarse con su madre que consideraba que era la adecuada y que, en la cual, pues en aquel momento no estaba el sincerarse de esa manera y el sencillamente olvidarse de cuáles son los patrones de conducta de una y otra y entrar en una conversación absolutamente sincera y profunda como nunca había tenido. Sabemos por nuestra relación con nuestros padres que a veces el entrar en intimidades no nos resulta fácil. ¿Por qué? Pues porque son nuestros padres. O con nuestros hijos, entrar en intimidades no nos resulta fácil. Bueno, esos patrones, en un momento dado, se superan y
eres capaz de pensar por encima de los paradigmas impuestos y crear nuevos paradigmas. Esto significa ser autor o autora de sí mismo o de sí misma. Esto tiene una aplicación muy sencilla en ese paso de la etapa 3 a la 4. Y es lo que muchas veces se dice en desarrollo personal, ¿no? Que es pasar del tengo que, del yo debería hacer esto debería ser así, al yo quiero hacer eso. Yo deseo hacer eso. Yo amo hacer eso. Hacer eso forma parte de mí. Hacer eso es el tipo de vida que yo deseo. Esa es la transformación que verbalmente se ve muy bien también en una sesión de coaching, de cómo empieza a cómo acaba, ¿no? En la primera parte hay mucho tengo que, y hay mucho debería, pero tengo que y tiene que, ¿no? Esas son las expectativas. Yo tengo la expectativa de que la persona haga esto y si no lo hace me frustro. Yo tengo la obligación, considero que tengo la obligación, yo tengo que hacer estas cosas así y si no lo hago siento culpa. Es así en la norma social. La transformación, muchos de vosotros que sabéis hacer coaching, viene cuando tienes claro cuál es tu objetivo, a dónde quieres ir, qué significa para ti y qué valor hay detrás de ese objetivo. Entonces dices, yo quiero llegar allí, yo amo llegar allí, pero no quiero de posesión, sino que es algo que me da una gran satisfacción vital. Deseo llegar allí, amo ese objetivo. Y desde el momento que estoy conectado con él, desde el momento en que me siento en camino hacia el objetivo, no me hace falta ni siquiera llegar a él. Porque en el momento que yo sé cómo me quiero relacionar con mi madre, lo siento profundamente cómo la veo ahora, sé que sabré relacionarme con ella de esa manera. Y si ella responde bien, fenomenal. Y si no responde bien, yo estaré siendo congruente con mis valores. Estaré siguiendo la brújula de mis valores. Eso es lo que sucede en la etapa 4, de autocreación. Igual que el directivo. El directivo puso por encima de todo el ser el líder que él quería ser. Por encima incluso de los resultados. Porque claro, a veces hay que arriesgarse. Y lo hizo. Y le salió bien. Pero tuvo que dejar atrás los patrones de comportamiento como jefe que tenía y dejarse llevar por esa brújula interna que nos dice muy claramente, a partir de la conexión con el valor, esa brújula interna nos permite soltar algo que creíamos seguro como es la norma social, los paradigmas heredados, y generar un nuevo mundo, crear una nueva forma de ver las cosas, de verme a mí, de ver a los demás. Claro, la pregunta puede ser, oye, entonces estas personas hicieron esa sesión de coaching y ahora ya cambiaron de etapa. No es así, no es así. El cambio de etapa es algo que necesita de diferentes insights progresivamente para que pueda darse. Es un paso importante, sí, la primera vez que logras ese insight, pero eso puede quedar tapado por la marea de cosas, el montón de hábitos que tienes desde la etapa 3 y que a lo mejor no te permiten soltarte al 100% en ese nuevo paradigma que estás pudiendo ver. Incluso acaban los hábitos de la etapa 3, los hábitos de la norma social, acaban tapando cualquier posibilidad de desarrollo. Es por esto que es tan importante el coaching. El coaching es la forma sistemática, el coaching de vida, de abrir camino para esta transformación. ¿Por qué? Porque igual que de la etapa de la rebeldía juvenil, la sociedad te pide que salgas para ser un buen ciudadano o una buena ciudadana, la sociedad tira de ti, no te deja tranquila en esa rebeldía juvenil, sino que te da muchísimos estímulos como sociedad para que seas un buen ciudadano o buena ciudadana. Esa misma sociedad te impide el que puedas dar paso a la autocreación. Como es lógico, no lo tomemos como que la sociedad es mala. La sociedad es un organismo, es como si fuera un organismo vivo que tiende a autoperpetuarse. Afortunadamente, si no, no estaríamos aquí. Entonces, la autoperpetuación de la sociedad es que todos piensen pues, según esa norma social. Eso no quiere decir que no sea muy positivo para el ser humano el desarrollarse más allá de lo que la sociedad le ha permitido hasta ese momento. Tiene como que soltar el cascarón, abrir el huevo para poder salir, igual que sale el pollito, romper la cáscara para poder salir. Así que ese quiero, ese amo, ese cambio, amo este
este objetivo que me he propuesto de tener una relación distinta con mi madre, de tener una forma diferente de liderar. Lo amo, lo quiero, está por encima de todo porque está conectado con mi valor. Y eso tiene una fuerza inmensa y te permite superar la adicción, el hábito de los valores, de la norma social. Así que pasar de la etapa 3 a la etapa 4 es pasar de la norma social a la autocreación. Esa autocreación que además es tremendamente ecológica. Porque al contrario que la rebeldía juvenil, que puede romper cualquier cosa, la autocreación, que nace de los valores, suele llevar incorporada algún valor como la solidaridad, el amor, la ayuda de los demás, el deseo de fraternidad. También puede venir el deseo de libertad, evidentemente, de seguridad, de confianza, más orientados a uno mismo. Pero es difícil que no haya, no me he encontrado con ningún caso en el que no haya esa necesidad de conexión con los demás, porque si no, no soy yo mismo. Si no actúo de esta manera con los demás, de ayuda, de consideración, de respeto, entonces no soy yo mismo. No estoy siguiendo mis valores. De ahí que en esta autocreación los demás tienen un sitio siempre importante. Y como os decía, no es dependencia, porque desde mi valor del amor yo sé cómo quiero comportarme, en este caso, pues esta persona que os decía, con mi madre. Yo sé cómo quiero comportarme con ella. No sé cómo se va a comportar ella conmigo, pero mientras yo actúe desde mi brújula y desde mis valores, yo me sentiré congruente. Y seguiré desde ahí tratando de lograr el objetivo que tengo, pero sobre todo me voy a guiar por mis valores, por la brújula de aquello que siento dentro de mí, que es lo mejor de mí mismo, de mí misma, mi mejor versión. Yo en esto lo resumo en que no haya egoísmo ni altruismo, porque yo, para encontrar lo mejor para mí mismo, tengo que conectar con los demás. Entonces, no es egoísmo, pero sí es egoísmo, porque lo hago también por mí. Es decir, ya no hay esa sensación de que si yo consigo algo es quitándoselo a los demás o viceversa, sino que buscas lo ecológico, buscas la armonía. La armonía, la belleza, el arte, tiene mucho que ver con la autocreación, muchísimo que ver, porque es una expresión por encima de lo que había sido hasta ese momento. Buscas una inspiración en esos valores, te inspiran para poder expresarte, no para conseguir cosas para ti. Es llamémosle egoísmo, es expresarte, expresar lo que eres. De ahí el arte, como decíamos, la conexión con la intuición, porque no hay una norma ya que debas seguir, sino que es la conexión con tus sensaciones, tus estados de mejor versión, de máxima expresión. Y desde ahí sabes que no te vas a equivocar. Conectas con esa intuición, te viene la intuición, sabes que desde ese estado, desde esa mejor versión, puedes hacerle caso a la intuición, que no te va a engañar. Es la sabiduría interior. Estoy seguro de que sabéis de lo que estoy hablando. Muy bien. Bueno, pues en definitiva, concluyendo, el coaching nos ayuda en ese camino. Es lo que permite, es la fuerza, el apoyo, el timón que necesitamos para poner rumbo a donde nosotros queramos poner sin que nos venzan los hábitos de la etapa 3, hacia lo que de verdad nos importa. Hacia lo que de verdad nos importa, pero ya no es el objetivo lo que más nos preocupa, sino que es el camino, estar en el camino para ese objetivo. Es lo que nos da ya la satisfacción desde ese mismo momento, en el que sabemos que estamos conectados con nuestros valores y dirigiéndonos hacia un objetivo, pero sobre todo sabiendo hacer el camino como yo creo que merezco, como yo me merezco, haciendo arte de mi vida. Así que, bueno, voy a abrir de nuevo Vamos a atender alguna de las preguntas que puede haber, pero primero os quiero preguntar, tengo aquí apuntadas las preguntas que os quiero hacer y desde luego la primera es ¿en qué etapa estás? Así que vamos a hacer la pregunta.
Os voy a decir, si consideras que estás en la etapa 3, opción 1. Si consideras que estás en la etapa 4, opción 2. Si crees que estás en transición de la 3 a la 4, la opción 3. Opción 1, estás en la 3. Opción 2, estás en la 4. Opción 3, estás en la transición desde la 3 a la 4. La transición tiene un poco de crisis existencial, de ver la luz, digamos, conectarte con tus valores, pero que te cuesta, lógicamente, manifestarlo en el día a día todavía porque estás en ese tránsito, ¿no? Muy bien, genial que estéis contestando. Adelante, para que acabar de tener las opiniones de todos. Sería interesante, ¿verdad?, que en esto contestáramos todos. Muy bien. Bueno, pues vamos a finalizar ya la votación y aquí tenéis los resultados. En la etapa 3, 7 personas habéis contestado en la etapa 3, 29 personas en la etapa 4 y 32 personas entre la 3 y la 4. Es interesante ver cómo en nuestro trabajo, en nuestra profesión del coaching, es muy habitual el ayudar a personas a comenzar el camino desde la etapa 3 a la 4, a avanzar en el camino de la 3 a la 4 o a consolidar ese camino de transición entre la 3 y la 4. Es lo más habitual en el coaching de vida, sobre todo. Pero os diré que en general el que quiere coaching es que quiere pensar por sí mismo, quiere ser autor o autora de sí mismo, de sí misma, ¿no? Tiene mucho que ver con el coaching ser autor de sí mismo. Así que, bueno, gracias por vuestra contestación. Y la última es la misma que os hice al principio. ¿Crees que hay etapas? Opción 1. ¿Crees que todo es un continuo y que no hay etapas? Opción 2. Ni lo uno ni lo otro, opción 3. ¿Crees que hay etapas? Opción 1. ¿Crees que no hay etapas sino que es todo un continuo? Opción 2. Ni lo uno ni lo otro, opción 3. Si hay etapas 1, todo es un continuo 2. Y así me sirve a mí para ver si os sentís identificados con lo que hemos hablado. Muy bien, estupendo. Pues voy a compartirlo. Porque, bueno, me da la sensación de que las cosas que os he contado, que es un conocimiento heredado, esto no lo he inventado yo, es cosa de personas, bueno, desde Jean Piaget, empezó Jean Piaget con las etapas del desarrollo infantil y después de él, pues muchos otros, principalmente de los que más me baso es en Robert Keegan y Otto Lasker, personas que han identificado muy claramente todas las diferencias entre las diferentes etapas y que es precisamente en base a quienes explico en el curso. También Ken Wilber ha hecho un excelente trabajo para identificar las etapas y Carl Gustav Jung en muchos sentidos también es importante tenerlo en cuenta para ver cuál es la forma de autoexpresión del ser humano y bueno, muchos otros, pero estos principalmente, ¿no?, para los que queréis esa referencia. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si podemos responder alguna pregunta. A ver qué hora es, las 8, fantástico. Pues vamos a dedicarle 10 minutitos, si os parece bien, a esas preguntas. Bien, José Manuel Rosas, muchas gracias por la sesión, Daniel, gracias a ti. Mónica, gracias, perfecto. Sí, os vamos a enviar, si es posible ver la charla, os vamos a enviar una grabación. Bien, cualquier pregunta que queráis hacer, adelante en el chat, si es posible, porque así me resulta más fácil de seguir toda la conversación. Cristina dice que se queda pensativa. Algunos ejemplos de autocreación, bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Autocreación es, pues, el prototipo es el arte, ¿no? Pero ya no vamos a eso, no hace falta ir al arte, que es la expresión máxima, el arte a través de la danza, del teatro, de escribir, de pintar, pero creo que tenemos que ir a autocreaciones también más sencillas, ¿no?, en nuestro día a día. Autocrearse es plantearse si mi forma de educar a mis hijos es la que yo quiero realmente, o lo estoy haciendo porque siempre he visto que se educa así, ¿no? Siempre he visto que se educa así y hasta ahora lo he hecho y ahora me planteo si no hay otra forma de hacerlo. Eso es autocreación también. Muy bien, Cecilia da las gracias, fenomenal. Rafael, interesante, gracias a ideas aproximadas para estas etapas. Las etapas son una cuestión de la vida de cada uno, depende de las experiencias que ha tenido. Entonces, podemos decir que la primera etapa pues, puede comenzar mínimo, supongo que a los 12 años, o 13 años, la de la adolescencia y primera juventud. La segunda etapa del buen ciudadano, pues típicamente puede empezar a los 25 o 30 años
y la edad de la autocreación normalmente a partir de los 40, ¿eh? Normalmente a partir de los 40, puede ser los 50 también, ahí empieza la etapa de autocreación. Y bueno, dicen que los estudios, que yo creo que es muy difícil el poder evaluar eso, ¿no? Pero dicen que un 25% de las personas llegan a la etapa 4. O sea, no es que todo el mundo llegue a todas las etapas. A la etapa 3 yo creo, un 15% queda en la etapa 2 por estos estudios, y yo pienso que es bastante típico llegar a la etapa 3. Llegar a pasar realmente a la etapa 4 parece ser que solo es un 25% de las personas, y la etapa 5 un 8% de las personas. Así que esos son los estudios que dicen, pero yo creo que cada uno tiene su propia vida, y si eres coach, pues tú tienes que asistir a tu coachee como si fuera la única vida que en ese momento es importante, y en tu relación con él o con ella te vas dando cuenta de en qué sentido tiene la norma social como referencia y en qué sentido está surgiendo una nueva referencia en sus valores. Eso es lo que creo que es más importante para un coach. Muy bien. Más preguntas. Adelante. ¿No tenéis ninguna otra pregunta? A ver, vamos a ver. ¿Puedes repetir los tantos por ciento de estudios? Bien, 25% llegan a la etapa 4, 8% llegan a la etapa 5 y el 15% se queda en la etapa 2. Creo que por las cuentas que salen, creo que sobre el 35 los que están en la etapa 3. Los que llegan a la etapa 3. ¿Cómo puedes ayudar cuando la gente tiene miedo al cambio en la etapa 4? Claro que tiene miedo al cambio en la etapa 4. ¿Cómo no vas a tener miedo al cambio cuando has estado siguiendo una norma social durante toda tu vida y es muy novedoso el que tú te vayas a guiar por tus valores? Eso tienes que adquirir una confianza en ellos en base a sentirlos muy fuertemente y a dar los pasos poco a poco. Hay 4 etapas en la transición de la 3 a la 4. De la etapa 3 a la 4 hay 4 fases intermedias, que es precisamente lo que explicamos en el curso, para poder saber cómo ayudar como coach al inicio de esa transformación, en el momento en el que ya ese punto medio se está alcanzando, cómo seguir ayudando después de ese punto medio y cómo ayudar a completar al 100% ese cambio de etapa. Claro que existe ese miedo al cambio, ¿no? Ese miedo al cambio también hay que utilizarlo, es un respeto por hacer esa transformación no en base a una rebeldía de romper todo, ¿no? Ya no quiero la norma social, pues me divorcio, dejo el trabajo, dejo a los hijos, lo dejo todo. No, ahora cuando estás buscando ese cambio de la etapa 3 a la 4 quieres ser muy responsable con el cambio, por tanto es normal que tengas ese llamémosle miedo, ¿no? A la transformación. El miedo es una emoción tan importante como cualquier otra. Muy bien, vamos a ver más cosas. ¿Tiene algún rango de edad? Sí, lo acabo de explicar. Amelia de Chile, muchas gracias. Hola, Amelia. ¿Puede recordar a los autores? Principalmente, si vais a seguir esto, Robert Keegan, Otto Lasker, incluso si quieres el libro que he editado yo, el de Cómo pensar bien, ¿no? Que engloba todo esto, coaching, PNL y las etapas del desarrollo. Pero si quieres, Keegan, el de Desbordados, es un libro muy bueno de Keegan para este tema, para empezar este tema. Si quieres más profundo, Otto Lasker, con 2 T's. Otto Lasker. Tengo 70, estoy en la 5, creo. ¿Me servirá el curso o ya me pilla demasiado? Bueno, yo creo que es bueno que lo valores. ¿En qué sentido estás en la etapa 5? ¿En qué sentido estás en la etapa 4? Si quieres, envíame un correo y yo te envío alguna información para que lo puedas ver. Para poder entender bien la transición de la etapa 3 a la 4, os explico la 2. ¿Por qué? Porque si no, puedes estar confundiendo la 2 con la 4. Cuando una persona está en etapa 5, creo que es importante saber en qué sentido está en la etapa 5, en qué sentido es posible que esté en la 4 y en qué sentido es posible que esté en la 3. Si estudiamos nuestro comportamiento, si analizamos un poco nuestro comportamiento, nuestras relaciones, descubriremos que hay cosas de etapa 3, de 4, y que es bueno saber cuáles están en un punto y cuáles están en otros, porque entonces nos entenderemos mucho mejor. Y lo mismo, si estás en la 5, es posible que también veas qué cosas se refieren a cada uno de las etapas, cuáles de tus comportamientos o relaciones. Bien, muchas gracias. Me alegro de que esté clara, porque a veces al explicarlo así rápido, pues a veces, claro, no es fácil, ¿no? Teoría, práctica, ejercicios, es muy práctico el curso. No puede ser, Mon se pregunta, ¿no?
si es teoría, práctica, ejercicios, es que no puede ser de otra manera. Lo vas a aplicar en ti y lo vas a aplicar en los demás. Yo os voy explicando, no diría teoría, sino cuestiones que son realidades, ¿no? Para que lo podáis aplicar, pero la clave es aplicarlo siempre. O sea, entre un día y otro, o sea, esto es semanal, entre una semana y otra hay unas tareas que te llevan a conocer muy bien la realidad que hay detrás de lo que yo os cuento. Lo que os cuento no tendría sentido si no lo aplicáis, ¿no? Para mí el autodesarrollo, perdón, el conocimiento del ser humano no tiene sentido si no lo aplicas. Porque si no lo aplicas, ¿por qué no lo aplicas? Entonces es que no es valioso, porque seres humanos somos todos y estamos relacionándonos con seres humanos. Así que, desde luego, todos los cursos que hago me oriento en ese sentido. No tiene ningún sentido si no lo aplicamos. No es teoría, o sea, es la teoría necesaria para poder cambiar tu vida a base de la práctica y a base de ejercicios. Bien, vamos a ver si hay más preguntas. Es que aquí me cuesta... Ah, ya sé cuál. Bien. ¿Es posible ayudar a una persona que está en crisis entre la etapa 3 y 4 estando uno mismo en crisis? Buena pregunta. A ver, voy a quitar esto. Dejar de compartir porque ya no hace falta la diapositiva. Buena pregunta. Yo considero, quizás se sale un poquito del tema de las etapas. Yo considero que como coaches estamos, en el momento que hacemos coaching, es el momento en que más fácilmente vamos a tener un estado de etapa 4. O sea, que en ese momento tengamos todo esto de la autocreación, nos liberemos de la norma social y simplemente escuchemos. Tú si escuchas plenamente y eres capaz de escuchar plenamente, estás alejándote de la norma social, porque la norma social es lo que te hace juzgar. Entonces, evidentemente, una persona en etapa 3 tiene muy difícil escuchar con escucha plena. Es muy fácil que le vengan juicios de valor. Una persona que está en transición de 3 a 4, es muy fácil que en el momento en el que está haciendo la sesión de coaching es cuando más conectado está con el paradigma de autocreación, con el paradigma de la etapa 4. Espero que esto te dé una idea de por dónde va digamos, la respuesta, ¿no? A ver, mojándome un poquito más. Yo no creo que una persona tenga que estar en etapa 4 para poder hacer coaching de vida, pero Ottolaske decía que sí. ¿Por qué creo que no? Porque considero que precisamente esa transición desde la 3 a la 4 se ve muy ayudada por hacer coaching, porque eso te hace escuchar a los demás. Y yo durante mucho tiempo tuve esa práctica de decir, voy a escucharme a mí mismo como escucho a los demás. Voy a tratar de escuchar las situaciones como escucho a los demás, con atención plena y sin juicio. Entonces, yo considero que hacer coaching te ayuda a hacer esa transición de etapa 3 a 4. Y que todo el mundo tiene sus problemas toda la vida, y tiene sus crisis, y tiene sus inquietudes, y que eso no te impide hacer coaching bien. Por otro lado, también es verdad que ser coach te obliga a que busques un equilibrio y una armonía en tu vida. Entonces, digamos que este es el juego, ¿no? ¿Es indispensable estar en etapa 4 o 5 para hacer coaching? Considero que no. ¿Es indispensable buscar el equilibrio personal y la armonía personal para ser coach? Sí. Y para hacer coaching de este tipo, ¿no? Coaching de vida, en el cual estás ayudando a una persona en su transformación vital. Yo creo que sí es necesario responsabilizarse de tu propio estado y de tu propio crecimiento. Eso sí. Bien. Como sociedad estamos en transición a la 3. Como sociedad, la sociedad es etapa 3. O sea, si por lo que os he explicado, el que una persona necesita una norma social. El ser humano necesita la norma social para crecer. Si no, seguiríamos todos en la etapa 2. De las cosas más importantes en la teoría de las etapas es que no saltas de la 2 a la 4. Necesitas pasar por la etapa 3 para ganar en empatía, para ganar en capacidad de pensar, como os dije antes. Todas las etapas son necesarias. Si no hay etapa 3, no hay etapa 4. Seguiríamos todos en la selva, en la etapa 2. Por tanto, el que haya norma social es positivo. Eso sí, cuando llega el momento, es positivo también ser capaz de soltarla y muchas veces mediante el coaching ser capaz de soltarte y pensar por ti, por tus propios valores, crearte a ti mismo. Bien, más preguntas. A veces el cambio de etapa 4 afecta y puede hacer sufrir a personas queridas. En este caso se complica mucho para la persona tomar decisiones. ¿Cómo se le podría ayudar? Es que, Javier, ahí está la cuestión.
cuando haces el cambio en la etapa 4, no rompes el jarrón chino. Puedes romper otro jarrón menos valioso, pero tienes muy en cuenta a los demás. Porque uno de los valores sin el cual no eres tú mismo, tú misma, será algo parecido a la ayuda, la fraternidad, la solidaridad, el cariño, la atención, la consideración, el respeto. Esos valores, alguno de esos siempre está ahí. Por esto digo que ya no es tanto egoísmo o altruismo. Tú no haces las cosas por egoísmo. Haces las cosas porque consideras que para ser fiel a ti mismo es necesario hacerlas. Cuando actúas desde ahí, es mucho más fácil comunicar cosas difíciles. Y es más fácil también encontrar soluciones que sean razonables para todos, entendibles para todos. Y a veces, el hacer las cosas de esta manera, pues imagínate, vamos a un caso pues muy difícil, pues un divorcio, ¿no? Claro, el divorciarse rompiendo con todo no es lo mismo que cuando una persona se da cuenta de que su camino es diferente, de que de todas formas siente que está conectado con esa persona con la que no quiere, cree, que no considera que no debe seguir casado o casada, y no desea hacerle daño, sino que desea conectarse con la persona desde aquello que les une, desde el cariño que todavía se tienen, desde aquello que, pues, por ejemplo, los hijos tienen que compartir. Es decir, toma responsabilidad de hacer las cosas de forma congruente con sus valores. Y alguno de esos valores le va a llevar a buscar armonía con los demás. Lo que sí es verdad es que esa transición de autocreación, a veces al principio, te da la sensación de que es que tienes que romper con todo. Cuando empiezas, y en las sesiones de coaching se ve muy claramente, cuando haces un proceso de coaching, en muchas ocasiones te das cuenta de que no es tan necesario romper con todo. En muchas ocasiones la persona descubre que puede ser feliz si sigue con su trabajo o si sigue durante un tiempo con su trabajo. Y puede ser feliz dando una visión diferente a su relación de pareja. Es decir, que la autocreación no consiste en romper. La autocreación consiste en encontrar la forma más armónica de ser tú mismo. Espero haber contestado. Tengo un collage de 3, 4, 5. Bueno, espero que haya quedado claro que es lo normal. Vas a tener situaciones en las que incluso te va a parecer que está en la etapa 2. Como suelo decir, puede estar el Dalai Lama en un edificio que, como se ponga a arder, le sale la etapa 2 de salir corriendo. O sea, que han sido muy importantes todas las etapas para aprender en cada una de ellas lo que tenemos que aprender. En la etapa 2 aprendemos a luchar, a valernos por nosotros mismos, a tener energía. Por tanto, hay momentos en los que salen comportamientos de la etapa 2. Cuando estás en cualquier etapa que estés, imagínate, en la 4, va a haber comportamientos de 3 y comportamientos de 2. Lo que sucede en la etapa 4 es que en el momento que hay un conflicto, prima la etapa 4. Esa es la cuestión. En el momento que hay un problema, la forma de pensar es la de etapa 4. Cuando estás en etapa 3, pueden salir cosas incluso de etapa 4, pero en el momento que hay un problema, te vas a la norma social. La fuente de tu comportamiento, la fuente de tu motivación, la orientación es la que marca en qué etapa estás. O sea, cuando hay un problema, ¿cómo te orientas? ¿Cómo te comportas? ¿Conforme a la norma social, a la autocreación o incluso al propio interés? ¿No? Entonces, el ver qué es lo que te guía en los momentos de dificultad, en los momentos de conflicto, es lo que te permite ver en la etapa en la que estás. Se habla de coaching dice, ¿se habla de coaching espiritual? Sí, de hecho tenemos un curso que es el de coaching y espiritualidad que lo que busca es esa conexión con las verdades eternas, ¿no? Con aquello que nos supera, aquello que está más allá de incluso la expresión personal y que te sientes encargado de formar parte de la expresión global, ¿no? Pero, como digo, ahí ya hay el curso de coaching y espiritualidad que nos enfocamos hacia ahí. Bien, no lo había entendido bien, dice Teresa, espero que ahora pues, os haya facilitado. Y por las ideas, muy bien, gracias a vosotros. Tengo mucho interés en el coaching espiritual. No, coaching y espiritualidad hay que buscarlo en el curso de coaching y espiritualidad, que ese curso lo imparto junto al Lama Dorje Dondrup, pero el aspecto más profundo de la espiritualidad lo explica el Lama Dorje Dondrup. Entonces, os recomiendo que esperéis, si queréis coaching espiritual, que esperéis por ese curso que acaba de terminar ahora. Hemos hecho recientemente la última edición. Laila está, bueno, le ha gustado, me alegro mucho, Laila.
Estos conceptos de etapas se aplican muy bien a la generación X. A los de 40 entramos en etapa 4. Por eso las generaciones anteriores entran en la etapa 4 más tarde. Es posible. Es posible que el hecho de que ahora haya más desapego, o sea, en los últimos decenios, haya menos apego a las religiones, por ejemplo, hace que no tengas tanto apego a la etapa 3 y sea más posible a la religión, la política. Hay un cierto desapego hacia todas esas cuestiones sociales, ¿no? Desarraigo, que por una parte puede ser negativo, pero por otra parte, el haber un poco más de desarraigo social te permite más buscar tu felicidad en la autocreación. Los millennials no te sabría decir, porque vamos a ver, bueno, aparte de que hay tantas personas como, o sea, hay tantos casos como personas. Yo creo que esto que he dicho de que hay desarraigo social permite más la autocreación. El cómo los millennials vayan a evolucionar cuando tengan 40 años, habrá que verlo, tendremos que esperar. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, etapa 2 es la norma social. No, etapa 2 es la rebeldía juvenil. Etapa 3 es la norma social. Y la etapa 4 es la autocreación. La etapa 1 es la etapa infantil. O sea, 1 la infancia, 2 la etapa juvenil, rebeldía, 3 la etapa juvenil, rebeldía, que puede ser valerse por sí mismo, sencillamente. La 3 es ser buen ciudadano, acuerdo social, y la etapa 4 la autocreación, y la etapa 5 la espiritualidad. Por decirlo así rápido, que a esto también sería bueno profundizar. Muy bien, bueno, pues un placer el habernos encontrado en este espacio maravilloso. Espero que también de este conocimiento en vuestras sesiones de coaching y en vuestra vida. Un abrazo grande y hasta pronto. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos. No se pierdan entonces el curso que inicia la semana que viene. Contáctenos para más información y para inscribirse. Abrazos a todos y encantado de haberlos visto. Chao, Daniel. Que estés muy bien. Chao a todos. Hasta luego.